Aquí estamos, ¿no? Vamos con el análisis de alterna. Entonces, en el análisis de alterna, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Entre otras cosas, pues, el hecho de que los capacitores ya no se comportan como un circuito abierto, tal cual lo hacían en el análisis de continuo. En el análisis de alterna presentan ya una reactancia capacitiva. Por lo tanto, ya debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿no? Los capacitores que antes, ¿sí? En el análisis de continuo se comportaban como un circuito abierto, entonces nos dejaban más simple, más sencillo el análisis del circuito. Ahora ya se hace un poquito más complejo, pero complejo en el sentido de que simplemente ahora vamos a hacerle un poco más extenso su análisis, ¿no? Ahora determinaremos ya la impedancia de entrada, determinaremos la impedancia de salida, determinaremos también, en este caso, sí, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, conocido esta relación como la amplificación de voltaje. Determinaremos también la relación entre la corriente, sí, entre la corriente de salida y la corriente de entrada, que también se conoce como amplificación de corriente. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Hay preguntas? Y un favor que sí les pido antes, al menos en esta última semana. Cuando yo pregunte algo, alguien comienza a decir sí, porque la verdad yo me quedo en clara posición, o sea, y nadie contesta, da la apariencia como que todos se han ausentado o me van a ver obligados a exigirles que prendan la cámara. Por ahora algo que no quisiera hacerlo. Yo les doy total libertad, pero en ese mismo sentido quisiera que ustedes sean recíprocos, por favor. Entonces, repito, aquí tenemos un circuito ejemplo. No importa la configuración, no estamos viendo ninguna configuración en este momento, simplemente el hecho de que los capacitores ahora sí se comportan. ¿Por qué como un cortocircuito? Fíjese, entonces vamos ¿no? Vamos aquí grabar. Recording in progress. Entonces tenemos que la reactancia capacitiva que presentan los capacitores, todos absolutamente, será igual a 1 sobre omega C. ¿Sí? Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces decimos X o C. ¿Sí? En este caso va a ser, ¿sí? La frecuencia lógicamente va a tener un valor grande, un valor elevado, ¿sí? ¿Sí? Que va a ser un valor sobre el 1 kilohertz, entonces este va a tender Inge, no se escucha, Inge. Se le escucha entrecortado, Inge. Inge. Jóvenes, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, Inge. Ahorita sí, pero antes se le fue el audio, Inge. No se le escuchaba. No sé qué pasa con el audífono. Sino para cambiar de audífonos de una vez. A ver, pero ahí espero que ya me escuchen mejor. Sí, ¿no? Creo que me escuchan mejor ahí. Sí, Inge. Sí. Entonces, bueno, les decía que de manera similar a como el capacitor se comportaba como un circuito abierto, ¿sí? Entonces, resulta que ahora, ojo, sí, resulta que ahora el capacitor en alterna se comporta como un cortocircuito y hacíamos el análisis similar a lo que hicimos en continuo, ¿no? Esta frecuencia, normalmente omega, sí, es un valor muy grande, por lo tanto, 1 dividido para un valor muy grande, sí, este valor muy grande. Otra vez, Inge.
Entonces, Inge, otra vez se le fue el audio. No se lo escuché, Inge. bueno, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Inge. Sí, Inge, ahorita. Espero se escuche mejor, la verdad. No, Inge, escucha muy, muy lejos, Inge. Jóvenes, no sé si ahí de pronto me escuchan. La verdad que, jóvenes, Sí, Inge. Sí, Inge. esperemos que no se dañe, la verdad que esto está medio complicado. Otra vez parece que hay problemas con el Zoom. Pero bueno, les decía que voy a alzar un poquito más la voz a ver si ahí mejoramos. Les decía que en este caso la reactancia
capacitiva va a ser 0 ohmios, por lo tanto la representamos como un cortocircuito, tal cual está aquí, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos en este circuito. ¿Qué es lo que también nos debe interesar o qué es lo que vamos a buscar esta vez en el análisis de alterna? Ojo, vamos a encontrar la cajita que esté en azul o la caja que esté en azul representa el circuito como tal. Vamos a determinar el voltaje de entrada, bueno, que ya nos lo dan, el voltaje de salida lo calcularemos, la relación entre V sub 0 y V sub I que corresponde al voltaje. Encontraremos también la corriente de entrada, la corriente de salida, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Sí? La relación de igual forma entre la corriente de salida y la corriente de entrada corresponde a la amplificación de corriente. ¿Sí estamos claros? Fíjese, si nosotros hacemos una analogía, si usted se fija, aquí estamos, ¿no? Esta corresponde a la cajita que está en azul, que la voy a poner de esta manera, ¿sí? Tendríamos así. Veamos. Bueno, ahí. Sería así, veamos. Ahí está. Inge otra vez se le fue. Parece que es más tema de internet. Cortado, Inge, creo que es el internet. Recording in progress. No sé, jovenazos, si mejoró algo. Miramos. Inge, ya se le escucha. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí se les escucha. Inge. Esperemos que no, hermano, porque ya no sé si. Ahorita ya no se le escucha. Inge. Ahorita otra vez, Inge. Esperemos que. A ver cómo le hago esto de acá. Déjame reviso. Ojalá sea el micro. No sé si ahí, jovenazos, algo, ¿escuchan? Sí, Inge, sí.
tengo subido bastante el volumen, ya mi retorno ya se me hace insoportable, Lo que pero pasa bueno. es que parece que el problema es de su Inter, es como que se va a su Inter y no se le escucha. Y créeme que se supone que es el mejorcito que hay, pues y tengo NetLive. No tengo ni siquiera CNT. Dije, es que parece que estaba medio raro porque yo también tengo el mismo y se me salió hasta de la reunión porque parece que está raro. Tú también tienes NetLive. Sí, dije, yo también tengo ese y se me salió de la reunión. Sí, bueno, algo pasa también porque el computador de mis hijas también Se me salió de la reunión. está que se entrecorta, entonces es del servicio. Pero bueno, tratemos de avanzar lo que podamos, ¿les parece? Al menos ahí mientras. Sí, porque mi roteador está bien ubicado, lo acabo de revisar. Cambié de micrófono también, pero la verdad no. Ojalá mejore. Esperemos que mejore eso. Sí, a ver, déjame ver, aquí hay una alerta que dice. Déjame ver. Sí, está bien. Y se permitiría el acceso al micrófono a este dispositivo, está bien. Sí, está bien. La verdad está bien. Ya. Ahí ya. Me pena con ustedes porque la verdad no. Sí, se entrecorta. Esperemos que al menos lo que puedan me escuchen, ¿no? Ya, entonces habíamos quedado, ¿no? Que decía que esta caja que está en naranja representa la caja que está abajo pintada, que está pintada en azul. Entonces, para hacer una analogía, ¿no? Esta cajita que está aquí es la caja que puse yo en naranja. Entonces, ahí vamos a tener una resistencia interna, RI, y también vamos a tener una resistencia, ¿sí? De salida, ¿de cuál? Lógicamente, de mi cajita, de esta que está aquí, ¿sí ven? Interiormente vamos a tener nuestra RI, si ustedes gustan así. Aquí tendríamos nuestra RI. Esta sería nuestra RI. Y acá tendríamos en este caso nuestra R sub 0. ¿Sí está claro? Sí, para hacer una analogía de lo que estamos viendo, ¿no? Ya, sigamos avanzando. Entonces tenemos ahí. Ahora vamos a determinar, ojo, algo importante, que se llama el circuito equivalente de corriente alterna. Este circuito de corriente alterna, ¿sí? Representa el comportamiento de nuestro dispositivo, ¿sí? O de nuestro elemento llamado transistor. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene en su representación, ¿sí? O cómo se lo representa. Entonces, para esto, fíjense, solamente al transistor, repito, solo el transistor, por eso está encerrado únicamente el transistor dentro de una caja. Cuidado, van a pensar que esta cajita es la caja de acá arriba, no. Acá es nuestro amplificador, acá esta cajita corresponde en cambio a nuestro transistor, es decir, lo que aquí está como mancha en azul, ¿sí? En forma circular, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente acá, ¿no? Aquí viene algo importante, lo que se conoce como el modelo RE del transistor, ¿sí? Entonces, este modelo lo que hace es determinar, se recuerda, nosotros habíamos encontrado un famoso R sub I que se reflejaba desde la salida hacia la entrada. Este tiene mucho que ver con el RE del transistor, ¿sí? Entonces, estos circuitos no les voy a explicar para que usted no se me confunda, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al circuito equivalente, ¿sí? Y que tenemos aquí justamente, ¿sí? Esta cajita, ojo, no corresponde al amplificador, corresponde al transistor, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos una resistencia llamada beta RE minúscula, ojo, RE minúscula. Sí, razón me sale aquí, dice su conexión a internet es inestable. Por ahí algo pasa. Entonces tenemos, repito, mi beta RE, ¿sí? Y este que se conoce como un beta IV, que es el beta multiplicado por la corriente de base. Repito, lo que está aquí sombreado en forma rectangular corresponde al transistor. Tenemos ahí. Aquí tenemos un circuito mucho más, ¿sí? No se escucha. Es el internet. No sé. Recording in progress. Recording stopped. Y ahí, jóvenes, ya la verdad no sé, yo creo que es el internet, como dijo la compañera. ¿Me escuchan de pronto ahí? Hola, hola. Sí, que sí se le escucha. Sí, que sí se Ahí, escucha. gracias. Esperemos que no se vuelva a cortar. Está latente, la verdad, está latente la señal y esa latencia es la que nos molesta. Bueno, les decía que lo que está en la cajita en azul, lo que está sombreado aquí de forma rectangular, corresponde al circuito equivalente de corriente alterna del transistor, ¿sí? Entonces tenemos acá, este es un circuito mucho más preciso, digamos, ¿sí? Entonces tenemos mucho más exacto, si quieren verlo así, tenemos igual nuestro beta RE, nuestro beta IB, y tenemos nuestra
R sub 0, ¿sí? Entonces, estos valores, el de R sub 0, ¿sí? Nos da el fabricante, mientras que RE, ojo, nosotros lo tenemos que calcular, ¿sí? No, Inge, ya no se lo escucha otra vez. Voy a llamar al proveedor, no me queda de otra, ¿sí? Listo, bueno, mientras tanto, avancemos algo de lo que podemos, por lo menos. Vamos, con el pasar de los minutos, ojalá se mejore, Ya. Entonces tenemos, ojo, el circuito equivalente anterior, ¿sí? El circuito equivalente anterior corresponde lógicamente, ¿sí? Al modelo equivalente del transistor, incluido el efecto RE que se conoce. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, entonces, ya esta cosa está medio triste el asunto hoy día, justo para iniciar la semana. Bueno, vamos. Esta configuración que acabamos de ver corresponde tanto para la configuración emisor común cuanto para colector común, ¿sí? Y ahora tenemos para el de base común, es muy similar a esta, ¿sí? Es muy similar, acá tenemos, ¿sí? Tenemos nuestra RE, ya no tenemos beta, sino simplemente RE. La fuente de corriente ya no es para abajo, sino para arriba. Y corresponde ahora a la corriente de salida, ya no es IB, sí, ya no es IC, perdón. Ya no la tenemos en función de beta y B, sino ahora tenemos en función de alfa. Tenemos IC es igual a alfa y E. Fíjense, es muy parecido, ¿no? ¿Okay? Tenemos que IC es igual a beta y B, y acá en cambio IC es igual a alfa y E. Alfa y E, ¿sí? Es por la configuración nada más. Vamos ahora vamos en este caso a hacer el análisis de cómo calculamos la impedancia de entrada y cada uno de los parámetros para las diferentes configuraciones, ¿no? Tenemos configuración de polarización fija. Entonces, el mismo análisis que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? En continua quitábamos los capacitores, ahora ya tenemos que ubicarlos nuevamente como un, ojo, como un cortocircuito. Tenemos acá, reemplazamos lo que está sombreado en azul aquí por el equivalente de alterna del transistor. Tenemos, fíjese, beta RE, beta IB y R sub 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, Inge. Sí, vea, el resto es lo mismo, no tenemos BI, RB, RC, todo, absolutamente. Lo único que hemos hecho es reemplazar lo que está aquí sombreado de manera circular, ahora está sombreado de manera rectangular, el circuito equivalente de alterna de nuestro transistor. Entonces, ¿qué vamos a ir determinando? Varios parámetros. Impedancia de entrada, o también llamada ZI. Impedancia de salida, llamada ZO. ¿Qué más? B sub 0, la relación de B sub 0 con B sub I, la relación de I sub 0 con I sub I, y justamente eso es lo que nosotros determinamos en el análisis de alterna. Vayamos encontrando en este caso, ¿sí? Nuestro ZI, ¿sí? Entonces, nuestro ZI en este caso nos dice que es igual a RB paralelo con beta RE. ¿Por qué no tenemos ningún otro? Simplemente no tenemos ningún otro elemento resistivo. ¿Y cómo encontramos una impedancia equivalente? Porque sería la impedancia equivalente, sería el ZI, sería todo lo que ve, lo que estamos viendo desde RB hacia acá, ¿no? Incluido lo de acá. Pero ¿qué pasa? Esto lo hacemos, ojo, esto lo hacemos con un circuito netamente pasivo, es decir, anulamos las fuentes. Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar el ZI, no nos olvidemos, abrimos aquí, ¿sí? Dejamos el circuito abierto, ¿sí?
Y de lo que voy a poner en fucsia, que es el circuito que nos quedaría, ¿sí? ¿Sí ven? ZI sería entre este punto, a ver, acá voy a hacerle más grueso, entre este punto y tierra, sería así, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ese es nuestro ZI, ¿sí está claro? Jóvenes, el concepto quisiera que quede claro, ¿right? Se hace facilito todo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, ahora se escucha mejor, ya no se ha entrecortado. ya no hay. Esperemos. Parece que es el micrófono también, porque le moví y ya le puse una posición ahí media sui generis y ahí está. Entonces ahí, del circuito que me queda encerrado aquí en rosado, a ese tengo que encontrarle ZI. ¿Y cómo encontramos ZI? Ojo, anulando las fuentes, ¿sí? De voltaje y de corriente, pero independientes. Como ya no tengo fuentes, sencillo. Esta fuente dependiente, ¿de qué corriente está dependiente? De IB, ¿sí o no? Porque dice beta IB, ¿sí o no? O sea, depende de esta corriente. Pero IB, ¿cuánto vale ahorita? A ver si estamos claros. Pero, Cero, eso, ¿por qué? Porque aquí está abierto, pues no hay la única fuente que está alimentando todo esto era BI, pero como ya la separé, ¿sí? Ojo, la separé, cuidado, vayan a pensar que la anulé, la separé para dejar abiertos estos dos puntos. Entonces no hay corriente que alimente a nada ni a nadie. Por lo tanto, este beta IB será cero, ¿sí? Es decir, tenemos una fuente de corriente de valor 0 amperios, es decir, aquí será circuito abierto, es decir, ya no tenemos ningún tipo de conexión. Es esa la razón por la cual nuestro ZI, repito, ¿sí? Será igual ¿a qué? A esta resistencia RB en paralelo con esta resistencia de acá llamada beta RE. Entonces decimos, es RE paralelo con beta y ya está. ¿Estamos claros? Lo que está aquí. ¿Sí? sí, Ya, entonces, ojo, aquí viene algo importante. Si este beta es muy grande, entonces resulta que nuestra ZI va a atender a este valor de aquí, a beta R, que es lo que está acá. Eso nada más. ¿Alguna otra pregunta? no hay. Borremos aquí, eso mejor, ya se mejoró el micrófono, es lo que me interesaba también, que estaba preocupado. Listo, vamos acá. Ya. Ahora, de una vez aquí expliquemos el cálculo de Z sub 0, así mismo, haciendo un recorderis de cómo calculamos las impedancias equivalentes. Nuestro Z sub 0 así mismo. Tenemos que abrir este circuito que ya está abierto, ¿no? Fíjense, ya está abierto porque aquí tenemos abierto, ¿sí ven? B sub 0, cuidado, vayan a pensar, esta no es fuente, simplemente es el voltaje que estamos midiendo a la salida. Por lo tanto, mi Z sub 0 será medido entre este punto y así mismo voy a poner aquí, voy a poner tierra. Es decir, independizamos esto de aquí. Inge otra vez no se lo escucha. ¿Escucharon? Ahí, oh, Dios mío.
No sé si es el micrófono. Dije, yo creo que es el micrófono, porque si fuera internet, o sea, se quedaría frisada la pantalla. Y no. Sí se mueve, sino que no se lo escucha. Sí, no, pero ya le cambié de micrófono, hermano. He hecho todo ya, la verdad, no sé qué más hacer ya. El micrófono, tendré que. A ver, veamos. A ver, veamos. No sé si ahí algo se escucha. Parece que otra vez está falloso esta cosa. Porque hace rato le cambié de micrófono, hermano, y no me escucharon tampoco nada. Ahí. Ahorita sí se lo escucha, Inge, pero está bien y después ya se... Sí, ya no se Esperemos que ya no. Sí, yo creo que este ya. Bueno. Y no es viejo, hermano, es nuevo prácticamente el micrófono. Yo creo que su vida útil ha llegado al límite ya. Bueno, les decía que el mismo concepto, ¿no? Ahora el circuito que está aquí encerrado, el más grande, necesito encontrarle una impedancia que reemplace a todo eso. Entonces, aquí, fíjense la diferencia a lo anterior, ¿no? Aquí yo tengo una fuente que está alimentando o excitando al circuito, que en este caso es B sub I, ¿sí? B sub I. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Anular. Y anular significa hacerle cero. Y en este caso, como es de voltaje, hacerle cero significa cortocircuitarla, es decir, hago esto. Este cortocircuito, por lo tanto, anulará a RB, anulará a beta RE, ¿sí? Además, esta corriente IB, que en este caso, ¿sí? Va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque resulta que I sub I ya no va a existir, pues no tengo fuente que genere corriente. Por lo tanto, de igual manera aquí también mi beta IB será igual a cero, es decir, quedará esto abierto. Y lo único que me quedará aquí para la impedancia de entrada será esto que voy a poner en rojo. ¿Sí? Entonces diremos en este caso, ¿sí? Mi ZO será igual a ese paralelo, ¿no? ZO será igual a RO paralelo con RC. ¿Listo, jóvenes? Sí, Inge. Ahí tendríamos ya nuestro RO. Borramos todos los dibujos, seguimos, aquí debe estar. Aquí está, RC paralelo con RO. De igual manera, viene algo, aquí tenemos aquí algo importante, fíjense, tenemos una relación de aproximación que dice que si RO, que esto ya les dije, nos da el fabricante, R minúscula sub O minúscula, ¿sí? Nos da el fabricante. Si es que este valor que nos da el fabricante es mayor o igual a 10 veces el valor de RC, me dice que ZO es igual, sí, simplemente a RC, porque este RO tendría a ser un circuito abierto. Listo, vamos ahora a la amplificación de voltaje. Regreso nuevamente a este circuito. Sí, porque analizado este circuito, el resto es prácticamente lo mismo. Sí, regreso a la amplificación de voltaje. Para la amplificación del voltaje necesito determinar B sub 0 y necesito determinar B sub I. ¿Sí? Entonces, digo, B sub 0 encuentro acá. Mi B sub 0 será igual, fíjense, será igual a beta y B, ¿sí ven? Sería menos. Voy a encontrar aquí, ¿no? Sería B sub, pues con rojo está feo. Así sería que mi B sub 0 es igual
En este caso, fíjense, viene esta corriente. Cuidado a pensar que esta corriente viene para acá, ¿no? Porque no tiene conexión aquí. ¿Sí? Entonces esta corriente viene, ¿sí? Y sube por el paralelo de estos dos, ¿sí? O sea, en pocas palabras tendríamos nosotros esto, ¿sí? Tendríamos así, tendríamos así, tendríamos así. Tendríamos esto. Tendríamos esto. Aquí sería R0. Paralelo con RC. ¿Sí? Tendríamos eso. Aquí estaría mi. Tendría que es beta y B. Tendríamos que es mi beta y B. ¿Sí? Y aquí tendríamos nosotros nuestro más menos B sub 0. Más menos B sub 0, ¿sí? Tendríamos aquí, sería nuestro I0, ¿sí? Y aquí vean, ¿no? Sí, I0. ¿Qué es esto? Aquí tenemos, lógicamente, este paralelo. Entonces diríamos que B0 es igual a menos beta y B, ¿sí? Por el paralelo, es decir, por R0 paralelo con RC. Ahí está, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. Ahora, necesito determinar BI. BI. Me vengo acá. BI será igual a qué, fíjese, será igual a IB por beta R. No sé si estamos claros. BI es el voltaje entre este punto que estoy señalando y tierra. Como esto está en paralelo y puedo conocer la corriente de base, entonces digo BI es igual, aquí sí positivo, ¿no? ¿Sí está claro por qué aquí este era negativo o no? Si es que no está claro, para indicarles. ¿Puede repetir, Inge? Ya, les preguntaba si es que este signo negativo de aquí de la relación de B sub 0 está claro, está entendido. Ah, sí. Ya, entonces, para aquellos que no esté claro, significa que esta corriente viene, sube y le asigna esta polaridad, más, menos. Esta polaridad más menos es distinta a esta polaridad más menos, por lo tanto es negativa. Sí, por eso es la razón. Ahora vengo acá, a la entrada. Digo BI es igual, ¿sí? Me fijo aquí, digo beta RE. Beta RE por IB. Listo. Habíamos dicho que lo que queremos es la relación entre B sub 0 y B sub I. Es igual. ¿Sí? Dividamos, ¿no? Sería menos beta y B que multiplica a R0 paralelo con RC sobre beta R. Elimino, listo, y tendría que B sub 0, ¿sí? Perdón, beta RE por IB dice aquí. B me olvidaba. Entonces elimino IB también, ¿ya? Y me quedaría que B sub 0 sobre B sub I es igual a menos la resistencia en paralelo entre R0
con RC ¿sí? Sobre minúscula. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ojo, sí, no se olviden, R0 era mayor o igual a 10 veces RC. Si se cumple eso, esto de aquí a dónde tiende. A RC, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así decía el análisis. Entonces me quedaría que esto es igual a menos RC sobre R minúscula sobre. Ya, esto debe estar más acá abajo. Aquí está, vean la relación, ¿sí? Mayor o igual que 10 RC. Entonces me queda la amplificación de voltaje igual a menos RC sobre R. Preguntas, por favor. No. El signo negativo, ¿qué significa? Fíjese. El signo negativo hace relación a lo siguiente. Si yo estoy ingresando una señal en este sentido, ¿sí? Resulta que ahora mi salida ¿qué pasó? No valió eso, sí. Resulta que me saldrá una señal así, ¿no? Perdón que sea exagerado. Este será mi V sub 0. Este será T. Aquí tengo 0. Acá también tengo 0. Aquí tengo T. Aquí tengo VI. Ya. Entonces, si tengo esta señal, a la salida yo tendré algo así de esto. O sea, tendré esta misma señal mucho más grande porque se trata de un amplificador. Entonces tendré la señal amplificada. Pero a su vez, ¿qué está? Fíjense, ¿está o no está invertida? Sí. ¿Sí? Entonces, eso significa que tiene una relación de fase de 180 grados. Es decir, por eso es el signo negativo. ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí. Ya, excelente. Espero ahí. Ya no quiero decir si no se me va a dañar el micrófono, si no parece que se sale ahí de una vez. Sí, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Sí. Tengo mi señal y aquí tengo mi salida. La entrada está acá abajo, es decir, una señal que ha obtenido un fase o un desfasamiento de 180 grados. Mismo caso para el resto de configuraciones. Nosotros no vamos a analizar todas las configuraciones porque nos pasaríamos todo el semestre y no terminaríamos, ¿sí? Lo importante aquí es lo siguiente. Sí, ojo, si la polarización, así como acá, fíjese, algo que debe usted, lo que debemos tener claro, ¿dónde está? ¿Sí? Si es que este es la configuración de nuestro transistor es en emisor común o colector común, nosotros reemplazamos este circuito. Si es que es nuestro transistor de base común, representamos esto. LE y hacia arriba, y C es igual a alfa y E. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? La diferencia, ¿no? Aquí tenemos beta y B, R sub 0. Acá tenemos beta R. Acá también podríamos nosotros colocarle R sub 0. ¿Sí ven? ¿Sí están? ¿Sí ven? Aquí de hecho nos faltó sombrearle un poquito más. ¿Sí? Pero lo importante acá sería esto, ¿no? Tomar en cuenta que nuestra fuente de corriente, dependiente de corriente, está hacia arriba. ¿Sí? Eso ojo,
para el base común. Para el colector común utilizamos la misma configuración o el mismo circuito equivalente de alterna del emisor común. Preguntas hasta aquí, por favor. No hay. Entonces, podríamos ir, fíjese, mismo cuento acá, vea. Esto. ¿Se recuerdan este circuito? Nosotros lo analizábamos por divisor de voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Nosotros ya lo analizamos por divisor de voltaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asimismo, la parte que está sombreada de manera circular la vamos a reemplazar por acá. Veamos aquí qué configuración es el transistor para saber qué es lo que tenemos que reemplazar. Esa es la parte importante de esta clase, como quien dice, ¿no? Fíjense, la entrada que es esta, mi señal, ¿viene por dónde? Por la base. Por la base, listo. Me fijo la salida. Mi salida la estoy tomando ¿de dónde? El colector. Del colector. O la estoy midiendo desde el colector. ¿Cuál es el terminal que no ha sido tomado en cuenta? El emisor. El emisor, ¿no es cierto? Entonces, listo. Si la entrada está por la base y la salida por colector, lo que me queda es que ha sido un emisor común. Y fíjese, vea, aquí ya no está conectado el emisor directamente a tierra para decir, es que como antes de pronto ustedes pudieron haber imaginado de que un circuito, en este caso emisor común, es porque el emisor está conectado directamente a tierra, lo cual no es cierto. Aquí acabamos de comprobar. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí ven? La entrada está por la base, la salida por colector, por lo tanto el terminal que me queda es el emisor y ese sería el común. ¿Por qué común? Porque es común para la entrada y común para la salida. ¿Qué debo reemplazar? Ustedes ya deben saberse ahí de memoria, fíjense, beta RE, beta IB y R sub 0. ¿Por qué? Porque es un circuito emisor común. Esta cajita que está en azul sombreada la hemos de reemplazar cuando tengamos un transistor, ojo, o un circuito con transistor en emisor común y en colector común. Cuando sea en base común, ahí tenemos otro circuito equivalente, ¿sí? Denme un segundito que tengo un mensaje que me acaba de llegar, por favor, perdón.
Listo, jóvenes, perdón la interrupción, pero justo me llegó un mensaje que tenía que responder de manera inmediata. Entonces, no sé si estamos claros, jóvenes. Sí, jefe. Sí, entonces, repito, cuando mi amplificador, o mejor dicho, el transistor del amplificador, el circuito amplificador que estamos analizando, tenga configuración como en este caso, emisor común, ¿sí? O colector común, hemos de usar esta cajita que está aquí. Si el circuito amplificador, ¿sí?, que estamos analizando, tiene nuestro transistor, tiene configuración base común, hemos de utilizar algo parecido, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacíamos así, ahora teníamos así. ¿Se acuerda? A ver, hay alguien que se acuerde, ¿ya? ¿Se acuerdan así? También estaba, ya no estaba beta, sino solamente era RE, ahora la flechita era para arriba, ¿sí? Este era, ¿cuánto es? Este era alfa, ¿se acuerdan? Alfa y E. Perdón. Y este era R sub 0. Voy a cambiar de color. Y ahí tendremos así, ¿sí? Ahí estaría nuestra cajita. No sé si estamos claros, jóvenes. ¿Sí? Sí, jefe. ¿Sí? Ya, entonces repito. Esta cajita que está aquí sombreada, aquí tiene el libro, esa la utilizamos cuando el transistor de mi amplificador, ¿sí?, tiene configuración emisor común y colector común. Y el de acá, el de la derecha, el que le acabo de dibujar o le acabo de pintar, ese lo utilizamos cuando el transistor de mi circuito amplificador está en base común. Por lo demás, el resto de análisis es lo mismo. ¿Qué es lo que, en resumen, que tenemos que hacer? Primero, en un transistor o en el análisis de un circuito amplificador necesitamos hacer los dos análisis. El análisis de continua, en el cual encontramos el punto de trabajo, ¿sí? Encontramos la corriente de entrada, la corriente de salida y también encontramos RE minúscula. Este RE minúscula lo encontramos, ¿sí? ¿Sí? Que era el voltaje del emisor sobre la corriente del emisor, ¿se recuerdan? ¿Sí? Ya lo vamos a hacer para que vean. Y esto vino determinado a través de la resistencia térmica y que RE normalmente vale ¿cuánto? 26 mili. ¿Se acuerdan? ¿Sí? 26 milivoltios. 26, perdón, no, ese es el voltaje, perdón. Voltaje. El RE viene en el orden de los ohmios, ¿no? Es un valor bien pequeñito el RE, ¿sí? Ya lo vamos a calcular también, que lo vimos de eso ya. Cuando calculamos la resistencia térmica respecto del voltaje térmico en condiciones normales. ¿Se recuerdan? Les dije, este valor nunca se olvidará. O nunca se olviden, así, porque nunca se olvidarán, es imposible. De ley se van a olvidar, pero que nunca se olviden. Es distinto el término de la oración. Ya, voy a deshacer esto. Mejor más rápido así, borrar ya. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Respecto de que si usted va a usar o no las aproximaciones, eso ya lo decide usted. Yo no le voy a decir, haga el circuito aproximado. Si para usted le hace fácil y se acuerda de esta aproximación en que R minúscula sub 0 minúscula, ¿sí?, es mayor o igual que 10 veces RC, entonces usted puede simplemente reemplazar acá, en lugar de este paralelo, reemplazar directamente RC. ¿Ya? El signo no se puede olvidar, no se puede olvidar. Y esto podemos hacer para todas, absolutamente, para todas las configuraciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor?
Así es que estas funciones de acá, no es que usted se las tiene que aprender de memoria, por favor. De igual manera hay una tablita, ¿verdad? Aquí está el RE, ¿verdad? ¿Sí? Que algún momento yo les dije, es la resistencia, como que fuese esto la resistencia del diodo. Lo que sí debemos tomar en cuenta es lo siguiente, dependiendo de la configuración, fíjense, ¿verdad? Aquí tenemos esta configuración muy especial, ¿no? ¿Verdad? Resulta que aquí tenemos el capacitor de la entrada y de la salida. No tenemos el capacitor acá. ¿Qué pasaba? Es la pregunta para con esto terminar la próxima clase hacer varios ejercicios. Esto es el día de mañana ya. Fíjense, ¿qué pasaría si nosotros... Así teníamos el anterior, ¿se acuerda? El de polarización fija. A este pongámosle C3. En alterna, ¿qué pasa? Este se comporta como un... Sale un poquito más. Sí. Este se comporta como un cortocircuito. Listo. Este también como un cortocircuito. No hay problema. ¿Qué pasaría aquí? Vea. Directamente el emisor se conecta ¿a dónde? Tierra. A tierra, anulando la resistencia RE. Pero en cambio, fíjense lo que pasa en este momento, en este circuito. Resulta que no tengo aquí el capacitor, solo tengo el capacitor de la entrada y el capacitor de la salida. Cuando hago el análisis de alterna, no hay problema. Digo, aquí le hago cortocircuito, acá también hago cortocircuito y tengo lo de acá. Reemplazo, analizo. La entrada por dónde es, por base. La salida por dónde es, por colector. Por lo tanto, este es un emisor común. ¿Cuál tengo que utilizar? Este de aquí. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué le falta aquí, ojo? ¿Qué le falta aquí? Ya se olvidaron, recién vimos hace un minuto. ¿Qué le falta aquí? ¿Cómo se llamaba este? R sub 0. R sub 0. ¿Por qué no le habrán tomado en cuenta? Hay una razón. Si usted este valor de R sub 0 está en el orden de los megas normalmente, es decir, es una resistencia muy grande, y una resistencia muy grande físicamente es como que fuera un circuito abierto. Esa es la razón por la que no se le toma en cuenta. ¿Sí estamos claros? Por lo tanto, si en un ejercicio no se le da a usted el valor de R sub 0, el texto implícitamente le está diciendo que no le tome en cuenta, que no le dibuje, porque seguramente es un valor muy grande. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí. Pero si ya le da un valor R sub 0, entonces usted tendrá que dibujarlo. No se olvide que está aquí entre este punto y la salida de aquí. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Cuidado, algunos cometen este error, vean, saben decir, R sub 0 era así. Estaba entre colector y tierra. No. Estaba entre el colector y el emisor. Que el emisor haya estado conectado a tierra, eso es distinto. Entonces, no, repito. Entonces, debería ir entre dónde? Aquí y aquí. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Jóvenes. Excelente. Ya, entonces aquí ya no es tan fácil el análisis. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que propone el texto? Y eso es muy importante. Todo lo propone para facilitar las cosas. Dice, vamos a encontrar una impedancia de entrada. Lógicamente, la resistencia de base ya nadie le va a cambiar, es un valor dado. Pero necesito encontrar una impedancia que reemplace a todo esto de acá. Entonces, a ese el texto le llama ZB. ¿Y cómo encuentra ZB? Simple, de la relación, ¿sí? Entre el voltaje V sub I, que es este de aquí, ¿sí? Y la corriente de base, que viene acá. Así de simple, ¿no? Y determina lógicamente esto. Entonces dice V sub I, ¿a qué será igual? Dice igual a IB por beta RE más IE, ¿sí? Más IE, repito, IE, que multiplica a este RE. Pero ¿se acuerdan que este RE pasaba reflejado como beta más 1 y que ese se llamaba R sub I? ¿Se recuerdan? Antes. ¿Sí? Entonces tendríamos eso.
Pero si no, usted lo hace aquí así de simple, ¿no? Dice sería beta IB, perdón, beta RE por IB, más este voltaje corresponde al voltaje entre este punto y este punto, que es igual a B sub I. Y listo. Y reemplaza. Además, I es igual, no se olvide que es igual a IC más IB. Pero IC es igual a beta IB, por lo tanto, por eso le queda beta más 1 IB por RE. ¿Sí? Y tenemos que mi Z ha sido igual a la relación entre B sub I e IB, y es igual a beta RE más este valor. Despejamos nada más. Y tenemos esta relación de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿con qué objeto? Que a futuro usted ya omita todos estos cálculos, entonces dice usted, el ZB, normalmente este de aquí, corresponde al beta RE, ¿sí? Cuidado, van a empezar, pero ve, aquí me dice esto. No. Simplemente aquí nosotros reemplazamos, decimos, vea, beta RE más beta RE mayúscula y más RE, ¿sí? Entonces resulta que el RE, ¿sí? El RE es despreciable respecto de estos dos valores de acá, es decir, del beta RE mayúscula, ¿sí? Entonces, voy a hacer porque si no de pronto a veces digo ZB, nosotros tendríamos aquí igual, sería beta RE, multiplico no, sería más beta RE más RE. Fíjese, este RE respecto de estos de acá es despreciable. ¿Por qué? Porque el valor de beta, no se olviden, es siempre grande, no estamos hablando de orden entre, es un valor correspondiente a decenas o centenas, ¿no? A veces dice beta es 80, beta es 120, etcétera. Entonces, multiplicado por la resistencia se hace grande. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, sí, al despreciar eso, sí, entonces, ¿qué nos quedaría ese? Entonces nos quedaría nuestro beta, que nos, sacándole el factor común, sería igual a RE más RE mayúscula, ¿sí? Reuniendo ahora estos dos términos. Pero este RE es chiquito comparado con el de acá, entonces este se desprecia, quedándonos la aproximación beta RE. Pero vamos, si usted para un examen no se acuerda, una prueba no se acuerda, simple usted considera todos los valores, no hay problema. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí. Listo. Con esto prácticamente hemos visto la parte del análisis de alterna. Ahora sí ya tenemos más tiempo. El día de mañana, Dios mediante, desarrollamos, voy a buscarme unos ejercicios que sean medio tipo, es decir, un poquito complejos, para hacer el análisis completo, con y sin aproximación, y que quede claro esta parte de los amplificadores. El análisis de continuo, al igual que el análisis de alterna que acabamos de terminar para un amplificador con BJT, es el mismo para lo que se viene después, que es el estudio del FET, ¿sí? Lo que cambia aquí simplemente es el tipo de transistor. Ya no será un BJT, sino un FET. Y sus patitas ya no se llamarán colector, emisor, base, sino tendríamos el drain, el source y el gate. ¿Sí estamos claros? Que eso será futuro y hemos de tratar asimismo las diferentes consideraciones para cada una de estas configuraciones. Si no hay preguntas, yo les agradezco nuevamente por haber asistido a esta clase y nos estamos viendo el día de mañana, Dios mediante. Gracias. Bien, hasta mañana. Gracias, hasta Mañana, luego. Ike, gracias.